pedirte, Señor, por la vida de mi hermano Augusto, papá. Ayúdalo, por favor. Señor, utiliza tú sus labios, toma tú el control de su mente, de su corazón, papá. Pon tú esas palabras adecuadas en sus labios, Padre, para poder transmitir este mensaje. Ahí están tus hijos, Señor, escuchando el programa. Ahí están, papá, viendo este programa radial a través de las redes sociales. Ayúdalos también a cada uno de ellos para poder escuchar, para poder recibir ese mensaje que hoy tú vas a hablarnos a cada uno de nosotros, Señor amado. Bendice la vida de este varón, ayúdalo pues, en tus manos te lo encomiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo te quiere consolar. Bien, hermanos, en esta tarde pues vamos a llevar, diría, el corto mensaje de la palabra del Señor, ya que el programa sin mensaje, sin palabra de Dios, pues no tendría tanto sentido. El centro del programa es la palabra de Dios, aunque todo es muy importante, alegrar los corazones con las alabanzas, las peticiones de oración, pues también, y el centro del programa es el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy en esta tarde vamos a lecturar el Santo Evangelio del día de hoy. Siempre cuando llega el turno digo, pero ¿de qué voy a hablar? Mejor voy a ver el Evangelio, a veces la primera lectura, pues hay veces pues la palabra a veces nos habla bien, y hay veces como que no sé si no lo entendemos lo que nos quiere decir, entonces hay veces variamos un poquito, pero es el Señor el que nos pone en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Hoy en esta tarde vamos a lecturar el Evangelio del día de hoy, que está tomada según San Mateo 14, 13 al 21. La palabra de Dios dice así, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saber la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús se embarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Como ya hacía tarde, se acercaron sus discípulos diciéndole: estamos en un lugar despoblado y ha empezado a oscurecerse. Despide a la gente para que vayan a los caseríos, compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él dijo: tráiganmelo. Luego mandó a la gente que se sentaran sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunciando una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente, y todos comieron hasta saciarse. Con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastas. Lo que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy meditamos el Evangelio del día, un evangelio que a veces uno
cuando lee la palabra de Dios, hay cosas que uno parece ser, se queda tan extrañado, admirado, y hasta uno le entra dudas. Si yo les digo, hermanos, ¿cuál es lo que me entra como dudas? Pero no tiene que ser duda porque es palabra de Dios. Cuando es escrito por un hombre, o leer la prensa, leer otro papel, pues hay cosas que no podían ser ciertas, como mentiras. Leer un papel de un político, la verdad, pues hay cosas que ni siquiera se deben de creerlas. Por ejemplo, cuando oigo este anuncio que va a haber bolsas para todas las familias, y solo pasa en mi mente, ¿cómo podrá ser eso para dar a todas las casas, repartir bolsas solidarias que vienen productos que se come y todo? Pues eso es para mí como es una mentira. Hay tantas cosas, como se dice, que ya cuando llega a ser presidente, que ya no va a haber cola, que ya no va a haber tráfico. Eso es increíble, eso es una mentira. En otros países pues sí se ha logrado, pero aquí en Guatemala pues lo vemos tan difícil. O sea, hay muchas cosas que se dicen y no se puede creer. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, no tenemos que dudar, porque es palabra de Dios. Aunque nos parece tan extraño, nos parece tan increíble, hay palabras que parece será cierto, pero es el Dios Todopoderoso, es el que lo puede hacer todo. Leemos la palabra, dice, cuando Jesús se dio cuenta la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca, se fue en un lugar, dice, solitario, en un lugar, podríamos decir hoy cuando se dice, vamos a ir a hacer una oración en un bosque, en un monte, para que no haya bulla, para que estemos en un lugar solitario, un lugar silencio, tal vez solo los cantos de los pájaros. Pues qué bonito, ese se llama un retiro. Y dice la palabra, cuando Jesús se fue en ese lugar solitario, un lugar apartado de los pueblecitos de la gente, cuando la gente o los discípulos se dieron cuenta que Jesús se había alejado, ellos, como que dice, lo corrieron, se fueron a pie en tierra, y él pues se fue en barca, y lo alcanzaron, llegaron donde él estaba. Y sigue diciendo la palabra, cuando Jesús se desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ellos y los curó de sus enfermos. Dice, hermanos, cuando él bajó de la barca y vio a la gente, le dio lástima, se compadeció, dice la palabra, porque habían muchos enfermos. O sea, hermanos, enfermos, podríamos decir desde el Antiguo Testamento habían enfermos. En el tiempo de Jesús había muchos enfermos. En nuestro tiempo, hermanos, también hay muchos enfermos. Hoy la enfermedad ya no es algo que no nos toca. Yo creo que a todos nos tocan las enfermedades. Y hoy cabal visitaba a un enfermo en un sanatorio. Y les menciono, hermanos, es mi hermano Vidal Cuj, que lamentablemente pues se ha puesto bastante grave y hoy está en un sanatorio. Si ustedes quisieran visitar a los hermanos que lo conocen, un gran predicador de hace 30, 20 años, que lo conocí más o menos hace unos 28 años, estuve andando como unos 5 o 10 años con él. La verdad, pues hay mucha gente que hablan mal de él, pero yo le decía hoy, tal vez un 25% hablan mal de él, un 75% lo apoyan. Hace 25, 30 años él tenía una prédica tremenda.
Los días sábados, recuerdo, hermanos, que hay veces los días sábados sacaba unas 3 prédicas, uno en la mañana, uno en la tarde, otro en la noche. Los días domingo en la mañana, en la tarde, en la noche, pues de vez en cuando. Pues la verdad, un hombre que ha trabajado bastante espiritualmente, como nuestro hermano Miguel Shiloh, y Miguel Shiloh que es un poquito viejito, pero ahí anda, la verdad, como este otro apellido Zaput, pues lamentablemente ya murió, José María Bosel, que ya murió, Juan Tucubal, que ya murió, que son unos predicadores de ese tiempo, cuando Radio Triunfadora estaba muy famoso en las transmisiones, y ahí estaban ellos. Especialmente recordaba de Rosario Canajales, que se hacía unas grandes festonas, día lunes, martes, miércoles, jueves santo, hasta termina el viernes santo, creo. Y las grandes transmisiones, llegan los mejores predicadores. Ahí estaba nuestro hermano siempre, hermano Vidal, predicando, llevando el mensaje, pero hoy lamentablemente pues le ha caído una enfermedad de hace unos años, ha estado bastante mal y hoy pues está allá. Y yo le mencionaba estas palabras de enfermedad. Si vamos a hablar de enfermedad, como dice la palabra, y dice: cuando se desembarcó y vio aquella muchedumbre y se compadeció de ellos y curó a los enfermos. O sea, enfermos, hermanos. Y yo le mencionaba eso a mi hermano hoy. ¿Por qué el hombre, la mujer se enferma? Si yo preguntaría a mi hermana Belaida, ¿cuál es la enfermedad que Dios nos da, hermano? Hermanos, en algunos predicadores he oído el 90% nosotros lo hacemos, y a otro le he oído el 99% nosotros lo hacemos la enfermedad. Y yo creo, hermanos, todas las enfermedades es el descuido del hombre, de la mujer. Por eso nos enfermamos. Porque Dios, sabemos, hermanos, que Dios no es malo, hermanos. Igual que un papá y una mamá jamás va a estar castigando aún su hijo si el hijo no se porta bien. Y Dios, la verdad, nunca nos va a mandar una enfermedad. Nosotros somos los que nos descuidamos. Nosotros somos los que no nos cuidamos y por eso nos enfermamos. Hermanos, si hoy les digo, disculpen la palabra, pero es la realidad. ¿A usted le han dicho tomar Pepsi o Coca o Bicola es buena? No. Y ahora si preguntamos si tomamos o no tomamos, somos necios para tomar. Yo lo he predicado varias veces, pero soy necio para tomar. La verdad, así como lo oyen, día a día en el trabajo, y porque tal vez donde trabajo pues daría vergüenza que uno lleva su tecomate o su envase de agua o que no sé qué, y hay veces pues se calienta también al llevar de la casa, pues día a día comprar Pepsi. El hombre es necio, el hombre es terco. Si vamos a decir de otras comidas, hermanos, pepián, pollo campero, estofado. Ahí dice, hermana, qué rico, la verdad. La verdad, para decirles, hermanos, es lo más rico que hay. Pepián, hermanos, y otro poquito de chilito y otra coca. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Como que dice que nos estamos envenenando, nos estamos haciendo daño. Comer carne de marrano, hermanos, es la carne más rica que hay. Más rico que el pollo, que la carne de res. Lo más rico, pero lo más dañino que hay. Nosotros sabemos eso que nos hace daño y somos necios y necios para comer. Solo, hermanos, imaginémonos cuando usted va con el médico, cuando le dicen, usted tiene gastritis, usted está mal del riñón, mal del hígado, la cirrosis.
¿Qué le dice el médico? Ya no puede tomar agua, ya no puede tomar café, ya no puede tomar chile, ya no puede tomar cosa con grasa. Algunos obedecen y otros no lo obedecen. Y seguimos comiendo y comiendo, haciéndonos daño. Y eso hablaba con mi hermano. El sábado fui a visitar y me contaron su esposa, su hijo, lo que pasa, que es un poco necio, que desea su agua y toma su Pepsi, su Coca, su pan dulce. Y es diabético. Pues la verdad, por necio. Hermano, quiero decirle estas palabras, recordar un poquito por mi hermano hoy. Les digo esto desde el tiempo de Jesús, hace más de 2000 años, ha habido muchas enfermedades. Hoy igual, y hoy hasta peor, hermanos. Hoy hay enfermedades increíbles. Por ejemplo, hoy se oye mucho del hígado, del riñón, cosa seria, cirrosis, cosa seria. Si vamos a hablar de otras enfermedades más, que hay veces decimos que ya no hay curación. ¿Pero por qué pasa? Por nuestro descuido. El médico, el naturista siempre recomienda, debe de comer solo verduras y frutas. Es lo mejor que hay, pero a algunos no nos gusta solo la verdura, sino que queremos la carne, queremos el pollo. Tal vez la carne y el pollo, pues no, tal vez no hace mucho daño, pero la verdad no tiene ni vitamina. Usted come un pedazo su pollo cocido, hermano, parece que estuviera comiendo un pedazo de papel o cartón, no tiene ni sabor. El único que le da sabor es la sal, y si usted hace pollo dorado, el que le echa el sabor es el aceite o la manteca, pues es el que le da sabor, pero de algo en especial, pues no hay. Pero hoy hablamos esto, hermanos, para entender un poquito lo que quiero hablar. Dice, cuando Jesús se bajó de la barca y vio a la muchedumbre, la mucha gente, y había muchos enfermos, los curó. O sea, hermano, Jesús nunca estuvo perdiendo su tiempo. Jesús siempre predicaba de pueblo en pueblo, caseríos y en diferentes lugares, predicando, sanando a los enfermos. Y en esta ocasión la palabra de Dios dice que cuando curó a los enfermos, se le acercaron sus discípulos, le dicen, Maestro, despide a esta gente, porque aquí donde estamos no hay de qué comer, no hay tiendas, no hay nada, porque estamos despoblados, un lugar donde no hay gente viviendo, pues. Despide que vayan a comprar algo de comer, le dijeron a Jesús. O sea que los discípulos, la verdad, en parte como que se querían lavarse las manos, que miren qué hace la gente, que quedemos libres, es todo. Pero Jesús no es así. Jesús le dice, no hay necesidad de despedirlo. Denle ustedes de comer, les dice. Hermanos, si vamos a ver un poquito abajo, la cantidad de gente que había era tremendo. Y eso es lo que uno se pregunta, ¿será cierto tan así como dice la Biblia? Habían 5,000 hombres. ¿Será cierto eso? Pues, si es Jesús y que daba el buen ejemplo, la gente lo seguía. Hoy, hermanos, yo me pregunto, por ejemplo, en la misa, ¿cuánto entra en el templo? Aproximadamente, yo le calculo 1,000 personas entran en el templo, o hasta menos, más o menos 1,000, hablemos de 1,000 personas. Y dice la palabra que leímos, hermanos, dice aproximadamente, así lo dice, asombrado, y llenaron 12 canastas, y dice, y los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Imaginémonos si son 5,000 hombres, 5,000 casados, 5,000 mujeres, serían 10,000 personas. Y si cada quien llevaba, aunque sea lo mínimo, pues 2 hijos, otros, ¿qué? Otros 10,000 patojos, serían 20,000 gentes, y les dio de comer Jesús. ¿Y dónde vino esa cantidad? Dice la palabra de Dios que solo habían 5 panes nada más, y habían 2 pescados nada más. Pero quiero regresar un poquito, y ellos le contestaron, los discípulos le contestaron: no tenemos más aquí que 5 panes y 2 pescados. O sea que los discípulos o los apóstoles también tenían esa fe que Jesús podía hacer algo en ese momento. Por eso le dicen: solo tenemos esto, pero sí tenemos algo. Y dice la palabra, y les dijo: tráiganmelo. Jesús dice: tráiganmelo. Y luego mandó que la gente se sentaran sobre el pasto o sobre la grama, y tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunciando la bendición, y los repartió los panes y se los dio a sus discípulos. ¡Qué tremendo milagro! Hermano, ¿usted cree en los milagros? A veces nos entra duda. ¿El Señor a usted le puede sanar? Si usted tiene fe, si el Señor así lo quiere, lo sana en un momento, sin necesidad algunas veces sin necesidad de medicina, hermanos. El Señor lo puede sanar. ¿Por qué? Porque sabemos que dice que Él es el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. O sea que Él todo lo puede hacer. Imaginémonos, hermanos, que dice el Antiguo Testamento en el Génesis que todo era agua, pero vio Él que solo agua, separó, hizo la tierra, lo pudo hacer, separó el agua, hubo tierra donde estamos hoy, hizo el sol, la luna, la noche, creó los animales, el ser humano, los árboles con frutas y todo. O sea que es Él el Todopoderoso. Si Él con sus manos nos formó sano, hermano, si Él nos quiere tener sano, nos puede tener sano, hermanos. O sea que Él todo lo puede. Pero esto depende de nosotros, depende de nuestra fe, depende de nuestros hechos. Si el Señor va a tener compasión de nosotros, pues Él nos cura de un momento a otro. El ejemplo que les estoy dando, ¿por qué les digo eso? Que es el Todopoderoso. Porque imagínense, hermanos, por 5 panes que aparezcan más o menos 20,000 panes, hermanos. Tremendo, hermanos. Y no solo aparecieron eso, hasta dice la palabra que comieron, se saciaron. Cuando dice la palabra se saciaron, hasta se hostigaron, hasta comieron de más. O sea, hermanos, bien comidos. Y sigue diciendo abajo, y todavía sobraron 12 canastas. En 12 canastas, ¿cuántos panes habrán sobrado? 12 canastas. Yo al menos solo recuerdo que cuando hacen los regalos de pan, bautizo, matrimonio, le ponen, parece que 60 o 75 panes. Por ejemplo, si le pusieron a 100 pan por cada canasta, sobró todavía más de 1,200 panes. Solo los pescados, y no dice que si sobró o no. Pero hermanos, un gran milagro que el Señor, o sea, nos pone esto para que nosotros creamos que Él puede hacer cosas grandes. O sea, lo puede hacer, todo lo puede hacer cuando Él quiera hacerlo. Porque así lo dice Romanos, cuando Él tenga compasión, hace las cosas. Y cuando no, pues te deja un poquito ahí como sufrir. Porque hermanos, hay muchos cristianos
que son muy buenos, pero a veces, hermanos, cuando miramos, están enfermos, y va de oración y médico y nunca se cura. ¿Por qué? Porque el Señor los quiere tener un poquito así. ¿Para qué, hermanos? Para que nos acercamos más a Dios, para que creamos más en Él. Ya lo decía un poquito al principio, hermanos, cuando uno está sano, cuando uno está bien de salud, a veces no nos acordamos de Dios. Nos levantamos a la carrera, nos vamos hasta tal vez medio regañando, peleando con la esposa porque ya nos agarró tarde. A la carrera, en el trabajo, en el negocio, y nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos enfermos, hermanos, ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí oramos de acierto, hermanos. Pero cuando estamos sanos, a veces nos olvidamos de Él. Y por eso a veces Él nos deja un tiempo, hermanos, para acordarnos y orar, pedirle a Él. Y cuando Él dice, hasta aquí nomás, de un momento a otro, la persona se sana. Si le voy a contestar mi testimonio, hermano, hay como unas 2 ocasiones, de un momento a otro, me he sanado, hermanos. Y si pregunto a Belaida, también a ella, hay un momento a otro, el Señor lo ha sanado. Pero cuando es el tiempo de Dios, no cuando yo quiera. Nosotros, la humanidad, hermanos, quisiéramos una cosa, pero ya. Señor, voy a orar y te pido que me sanes, pero ya. Voy a hacer 2 o 3 oraciones, pero quiero que me sanes ya. Hermanos, no es así. Todavía el ejemplo de Naamán, hermanos, cuando él estaba lleno de lepra, cuando llegó con Eliseo y le dice que vaya ahí y ese hombre lo iba a sanar. Pero Eliseo ni siquiera salió, solo mandó a un criado. Le dice Eliseo que te vayas a bañar 7 veces en el río Jordán. O en el río, no sé, pero le dijeron que se bañara 7 veces. Y todavía Naamán dice, yo pensé que Eliseo iba a salir a orar, a ponerse de rodillas, me iba a poner las manos y que iba a clamar a Dios para que Dios sanara. Solo bañarme 7 veces, mejor me hubiera bañado allá en mi pueblo. Pero todavía los que iban con él le dicen, si el profeta no te pidió nada difícil, si fuera tan difícil que no se puede hacer, pues tenés la razón, no lo vas a hacer. Pero solo bañarte 7 veces, hazlo. Y lo animaron. Y Naamán se sumergió, se bañó 7 veces. Y cuando terminó de bañarse los 7 veces, dice, la lepra, la enfermedad había desaparecido y quedó como la piel de un niño. Imagínense, hermanos, la obediencia es la que nos ayuda. Y él, por obedecer a los que lo animaron, lo hizo y se sanó. Y yo quiero decirle con eso, hermanos, no pida 1, 2 o 3 oraciones para ver una obra, una sanación. Tenemos que seguir orando y orando hasta en el momento que Dios diga, aquí lo voy a sanar, usted va a ser sanado. Aquí miramos el milagro de alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Era una cantidad tremenda. Y eran 5 panes y 2 pescaditos y se logró alimentar a unos 20,000, yo podría decir así, hermanos, unos 20,000 personas con 5 panes. ¿Por qué lo hablamos eso? Para que usted crea en el Señor que Él todo lo puede, hermanos. Todo lo puede. Ustedes en algunas ocasiones han oído esa palabra que el médico dijo, te quedan 2 meses de vida, te quedan 3 meses de vida, hasta ahí nada más. Y cuando a esa persona le dan esa mala noticia o esa noticia, esa persona se pone en oración y en oración, pide oración en diferentes grupos. Y cuando el Señor va a tener compasión
como pasó con Ezequías también, dice, le fue a decir Isaías, despedite Isaías, porque tu enfermedad es grave, no te vas a curar ya. Despedite de tu familia, arregla tus cosas. Así le dice, arregla tus cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Pues cuando yo entendía esa palabra, pues si sos como papá, pues tenés tus escrituras, tenés que darle traslado a tus hijos, déjale los traslados y todo, pues morís en paz, hermano. Y le dijeron esa noticia, no tenés curación, vas a morir. Él dice la palabra que empezó a orar amargamente, llorando con lágrimas, y el Señor tuvo compasión y lo sanó. Y le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. O sea, hermanos, depende de nosotros. Si nosotros le pedimos de todo corazón, nos postramos a Él, le pedimos la sanación, llega un momento que Él va a tener compasión de nosotros y nos puede sanar, porque Él es el que todo lo puede, el todopoderoso, el médico de médicos, el que lo puede hacer todo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Espero en Dios que usted aumente su fe con este mensaje, porque es algo tan increíble de decir alimentar a 5,000 hombres con 5 panitos y 2 pescados, más mujeres y niños. No podíamos decir el número exacto, pero aquí mencionaba ya unos 20,000 personas. Comer con poquito y hasta dice, hasta sobró. Para el Señor no hay nada imposible. Que el Señor me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en esta preciosa hora, Jesús, queremos darte las gracias Santo, por tu palabra. En esta Gracias, tarde Señor, te por doy este las mensaje, gracias. Señor. Te doy las gracias por la hablarnos, vida, Señor, por la de salud diferentes que tú formas, nos has dado a animarnos cada a uno tener de esa nosotros. fe, esa confianza tú en en esta ti, Señor. Tarde, Gracias, Señor, Padre, porque tú nos has hablado. que tú tengas En tus misericordia manos, de cada Padre, uno de nosotros, los que cada estamos uno de aquí. estos hijos tuyos Sabemos que que están somos en este pecadores, listado, Señor. te fallamos, hacemos cosas Señor amado, en tus desagradables. manos quiero pero ponerte tú, la Señor, vida de eres Eric misericordioso. Gilchiroy y de Clara Eres Rujal, compasivo papá, con nosotros, ya que este mi Dios. sábado contraerán Que en este matrimonio, momento, Señor, Padre, que tú los derrama tu bendigas, bendición que sobre tú cada seas uno de el nosotros. centro de este Derramas tu nuevo hogar, Espíritu que ellos Santo sobre puedan cada uno de agarrarte nosotros, de tu Padre. mano, Señor, Danos y las buscar tu fuerzas, presencia, danos la sabiduría para que tú siempre para estés poder, con Señor, ellos y que este matrimonio seguir sea de adelante. bendición, Que tú bendito derramas Dios. tu bendición sobre cada uno Clamo, de nosotros. Señor, por tu Derramas hijo tu Mateo Espíritu Tajín, Santo, ahí Padre. donde se Derrama encuentra tu este Espíritu varón. Santo sobre Tú lo cada conoces y tú Padre de la sabes lo gloria, que necesita, ayúdanos, Señor. En tus protéjanos, manos yo te lo Cuídanos pongo, Dios por mío. donde quieramos que vayamos. Que tú, Señor, le Y tú, des Señor, lo que anhela, derramarás lo que tu desea, Espíritu Santo Señor. sobre mí, por favor, en tus sobre mi manos hermana te lo Belaida, pongo. Tú conoces sobre mi hermano su Agustín, necesidad, sobre mi Señor. hermano Trines, que estamos Acción aquí de presentes. gracias, Padre, Y que por tú, un año Señor, más de vida que nos tú le ayudes, regalas nos a Irma proteges, Zulá, nos Señor, liberes ahí de donde se muchos encuentra. peligros que pasamos, Bendice Padre. la vida de tu Ayúdanos, hija. Padre. Ayúdala, Ayúdanos, Dios, a Espíritu seguir Santo. adelante. Ayúdanos. Guárdala de todo el nombre de peligro. tu Padre. Bendícela, derrama bendición en esta tarde sobre te su pido vida. especialmente En tus manos te lo pongo. Por cada uno de mis Jesús. hermanos, Por mi hermana Cipriana por cada uno de mis Tejashun, hermanas por mi hermana Eulalia enfermos Gil, Señor, que allá están donde allá se en el lecho de encuentra, dolor en por sus Griselda hogares. Tejashun, su negocio, especialmente sus hijas, con mi hermano por Teresa Víctor Cubur, Asturias, su mi Dios. esposo, por Cristi Yo no sé, Turuy, mi Dios, Señor, por su qué está así familia, en su cama. negocio, Dios mío. Yo lo conozco por a él, un Francisca hombre, Costí, Señor, un hermano por la vida humilde, de mi un padre, hermano Dios sencillo, mío, ahí donde se encuentra, hermano guárdalo, protégelo. Por mi hermana cariñoso, Rosa Tejashun, humilde. toda su familia, Señor, su
negocios, allá en su hogar sus está hijos, sufriendo. por Ricarda Solo tú Cubur, lo sabes por Estela por qué lo Malín, tienes así, mi por Dios. María Antonieta Alonso, por ese Sí, porque negocio, él Padre, se ha descuidado por Flori tanto. Oseida, Padre, No en tus sabemos. manos te la Pero pongo lo que más en te estos pido en esta momentos. tarde, Dale fuerza, tú tengas Señor, para salir misericordia de él, adelante de esta tengas tristeza compasión de él, que ella está llevando que tú, en su Señor, vida, este proceso, lo ayudes, Padre, en lo tus manos te proteges, la pongo, por le des favor, la paciencia, dale fuerza, le des la dale sabiduría fortaleza para seguir pasar estos adelante, sufrimientos, mi sana Dios. esa herida en su Solo corazón, tú lo sabes esa tristeza si algún día lo vas que a levantar tiene, Padre, o por te lo la vas a pérdida llevar. de su madre, En tus Señor, manos en está tus su vida, manos te la porque pongo, tú mi eres hermana Flori el dueño Oseida de y toda nuestra su vida. familia, Señor, que En tú esta los tarde también ayudes te a pido salir adelante, que papá. tú bendigas Clamo por a mi cada hermana uno de Genara nuestros Zulá, su hermanos, esposo, Padre, hermanos por la colaboradores salud de mi este hermana programa. Elena Chile, Señor, ahí Ayúdalos, donde se Padre. encuentra, en tus Ayúdalos, manos te la Espíritu pongo, Santo. por toda la familia que Shelly Muchac, Protéjalos. por mi hermana Cuídalos donde quiera Venancia que vayan. Rujal, papá, Y que tú por mi bendigas hermana su trabajo, Felipa su negocio a cada Jerónimo, uno de por mis su hermanos. hijo Giovanni, Señor, Te pido especialmente por Bartolo por mi hermano Sabán Apolinario, Aquino, allá en Xenacoj, mi hermana por Griselda Genara también, Asturias, Señor, que Padre, siempre ha por toda colaborado su familia, en este programa. su trabajo, Que tú lo ayudes, Señor, que tú los protejas, por toda la donde quiera familia que estén, Mazate mi Zulá, Dios. por Lorenza, Bendice por Alma, a mis Sebastián hijas, y Eduardo a mi hija Ortiz Cristina, Reyes, Padre, a mi por hija Martín Ortiz, su esposa Amelia, a mi hija Concepción Reyes, Marta, Señor, por Gilberto también Junior, otro por de toda las- la familia mis hijas que Siquier también están Coctí, colaborando por toda en la este programa. familia Jerónimo Santos, los protejas, por la vida mi de mi Dios, esposo, mis que hijos, tú los cuides Padre, y bendices en tus manos todos te sus los trabajos, pongo, su Señor, negocio. por Francisco allá Sabemos, en el mi Dios, que hay rancho, mucho por Juan Anona, envidia, su enemigos. esposa, por León Pero, Zapacach, Señor, en toda esta su tarde familia, te por pido Carlos que tú García, lo Freddy liberes de García, todo papá, enemigo, de toda por envidia, de Damiana, todo peligro. Clemencia y Erlinda, ahí donde Libéralos, se Padre. encuentran, por Libéralos, Berta Espíritu Mazate, Santo. Señor, allá Eso donde te pido en está, tu Señor, nombre, ten Señor misericordia de ella, Y que tú por bendigas Cristi Tash, también Señor, a cada por mi uno de hermana mis Margarita trabajadores, Rucal, allá donde por mi están hermana Felisa trabajando, mi Zulá, Dios, Señor, que tú en los tus manos bendigas, te los ponemos, protejas Padre, que a tú ese hagas trabajo. un milagro, una obra Tú lo en sabes su vida, por qué no estoy Señor, con ellos, que tú por sanes, querer Dios estar mío. aquí, llevar tu mensaje, En tus manos llevar te esta pongo palabra, mi hermana llevar Juana ese Gili ánimo a cada Muchac, uno de mis Señor, hermanos. por su Yo sé que columna, tú Padre, tú vas a puedes bendecir obrar, ese tú trabajo. puedes hacer Yo sé el que tú me vas a milagro, papá. recompensar. Por mi hermano Tengo la fe y la Apolinario Zulá, confianza en ti, por María que mi Cristina tiempo nunca Zulá, es perdido, Señor, sino por que tú, Amelia Señor, Zulá, sabes Padre, cómo por Marta Lidia recompensarme, Zulá, Padre. Señor, Gracias, por mi todos los Padre. ofrendantes, Gracias, por cada mi uno de Espíritu tus Santo. hijos, Señor. Y te pido En tus especialmente manos te los en esta pongo, tarde Dios por mi esposa mío. también, Señor, Por mi hermano, que tú lo vayas por mi terminando a hermana sanar Cristi esa Turuy, enfermedad. Dios de la gloria. Sé que, Señor, hoy en tus manos te cada los día pongo, está mejorando Señor. su salud. En tus manos te pongo, Y te pido, mi Señor, Dios, que terminas a cada uno de ellos, Erlinda a sanarlo Larojo, completamente, Padre de la gloria, para que algún también día a tu ella, hijo Señor, Luis, podrá papá, dar ahí testimonio donde está y Luis visitar a Chunchun, tus hijos Padre, enfermos, que mi seas Dios. tú, Señor, los Te pido en esta ayudes, tarde por mi hermano favor. Vidal Cuscuz, Oh, mi Dios, Espíritu Santo, que está en ese por cada sanatorio, uno de tus hijos que están que tú pasando extiendas momentos tus manos difíciles. sobre él. Ayúdalos, Señor, tú, a superar Señor, toda tristeza, lo ayudes, toda lo amargura, protejas, Padre, lo sanas, por aquel varón, que algún día Señor, pueda toma dar tú el testimonio, control, Padre, que algún día toma tú el va a control de su volver mente, a de su predicar corazón, tu palabra, papá. a llevar Hazlo esas alabanzas reflexionar, a cada uno Padre, de lo mis que está hermanos. haciendo, Dios confío en mío, ti, que tú en tus lo vas manos a te lo levantar, pongo ahí donde se que tú le vas a dar la Toma fuerza, tú el control de que tú su le vas a mente, dar su la sabiduría, corazón. la Quita, paciencia Señor, todo mal para de su comer lado, Padre. todo lo Aleja adecuado, todo todo lo que no le obstáculo, haga Padre, daño, de mi su Dios. camino. En tus esta manos tarde, te los pongo. Te pido, mi Dios, Gracias, Señor, tú por cada uno lo protejas, de mis hermanos lo que ahí cuidas están escuchando y este los vayas programa, sanando Señor, por en todos ese los lugar. enfermos, Que tú papá, utilizas a los por médicos, todos, mi Señor, Dios, aquellos que están tú los pasando utilizas momentos difíciles. para aplicar el Gracias, remedio Jesús. eficaz, Padre. Gracias, Señor, en tus Gracias, manos Padre. te los ponemos. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Padre, Santo. Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Bien, hermanos, pues el tiempo pues ya nos ha llegado. Mis disculpas ahí que nos hemos pasado ya un par de minutos. Vamos a quedarnos con el canto de cumpleaños para saludar a nuestra hermana Irma Zulá. Que el Señor la bendiga, ¿verdad? Y que cumpla muchos años más de vida. Si el Señor nos lo permite, pues vamos a estar entonces con ustedes el día viernes. Que el Señor me los bendiga. Bien, hermanos, la verdad pues no nos dimos cuenta, pues no sé si el mensaje fue un poquito largo, la hora se nos ha avanzado, sabemos que todo principio tiene un final, pues hemos llegado a finalizar este programa.